Bienvenidos al Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca y no olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar algunos apartes y el programa completo también en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados el día de hoy. En primer lugar, el corresponsal del diario ABC de Madrid, Manuel Erice. Bienvenido a esta mesa como siempre, Manuel. Muy bien, muchas gracias igualmente. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a sí mismo. Gracias. El primer asunto, Manuel, tiene que ver con lo sucedido en Inglaterra este fin de semana, porque el partido de la oposición, partido importantísimo, que es el Partido Laborista, eligió a su nuevo líder. Y el vencedor fue Jeremy Corbyn, un hombre que es posiblemente el parlamentario más a la izquierda del Partido Laborista. Incluso hubo una campaña contra Corbyn, encabezada entre otros por Tony Blair, ex primer ministro británico, laborista por supuesto, que dijo que si llegaba a ganar Corbyn en las próximas elecciones generales que llega a haber en Inglaterra, aunque acaban de producirse unas este año y fue reelegido David Cameron, el líder de los conservadores, de los Tories, abrumadoramente y con mayoría absoluta además, pues el Partido Laborista no solamente puede perder, sino que puede aniquilarse. Pasa por el riesgo de la aniquilación. El señor Corbyn tiene 66 años, ha tenido 3 uniones matrimoniales, las 2 últimas con una chilena, la última con una mexicana, y tiene una ideología que se basaría más o menos en lo siguiente: quiere subir impuestos para luchar contra la desigualdad, quiere soluciones no militares en política internacional y hablar con todos. Ha llegado a llamar a los grupos Hamas y Hezbollah, grupos extremistas en Medio Oriente, como grupos amigos. Se opone al libre comercio transatlántico, es decir, con Estados Unidos. Eso sí, no se quiere meter con la monarquía, dice que esa pelea él no la tiene que dar. Pero además, en algún momento en que se le acercaron algunos periodistas en las últimas horas, no les quiso hablar, dijo que lo estaban aburriendo y ha nombrado un gabinete en la sombra, una costumbre muy británica, en donde no hay mujeres. Justamente los periodistas lo estaban tratando de cuestionar. ¿Cómo puede interpretar uno esto de Corbyn? Es que la gente se está aburriendo de los políticos tradicionales y uno puede extrapolar eso a Estados Unidos, en donde unos, lo que se llaman outsiders, gente que no es política tradicional como Donald Trump o como Bernie Sanders, o como están teniendo mucho respaldo ciudadano. Bueno, yo empezaría de manera general diciendo que creo que había una encuesta, además hoy, no sé si en Washington Post, creo que hacía referencia precisamente a que 3/4 partes de los americanos están contra los políticos directamente, es decir, son antipolíticos. Claro, ese es un espíritu que ahora mismo se extiende por la opinión pública en todo Occidente. En Europa, por ejemplo, en España hemos tenido el ejemplo, aunque no en la misma dimensión, por lo menos de momento, con el surgimiento de Podemos, que también es un movimiento, digamos, populista, digamos, establishment. Lo tuvimos en Grecia, por supuesto, donde ya está gobernando, incluso, de hecho, con unas consecuencias inicialmente catastróficas, luego se han reconducido precisamente porque el propio Tsipras renunció a esa utopía. Y luego lo tenemos en Estados Unidos. Estamos teniendo ahora un señor como Trump, que no es precisamente un político, sino precisamente está creciendo por el anti-establishment, antipolítica. ¿Qué ha ocurrido en el Reino Unido? A mi juicio, yo creo que ha ocurrido que ese, digamos, espíritu extendido en buena parte de la opinión pública contra el establishment, contra la política, contra la política clásica, ha surgido primero por una derrota del laborismo, como tú decías muy bien, una clara derrota de Ed Miliband, que dimitió inmediatamente. Y segundo, porque en estos momentos, bueno, pues esa izquierda que no encuentra, a mi juicio, durante los últimos años en Europa su sitio, la izquierda moderada ha ido perdiendo terreno, seguramente por haber renunciado en parte a esa sensatez. En el caso de Tony Blair, hay que recordar que también le disputó a Corbyn precisamente, o Corbyn mejor dicho, le disputó a Tony Blair hace ya algunos años antes de que Tony Blair, con esa famosa tercera vía, llegara al poder. Corbyn efectivamente es un utópico en el buen sentido de la palabra, o si somos un poco más malos sería un radical izquierdista con un mensaje pues muy fácil de alguien que no ha participado nunca en gestión de nada, absolutamente, nunca ha participado, no solamente no ha sido ministro, no ha tenido unas responsabilidades de gestión directa en ningún tipo de gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que es muy fácil predicar, ser utópico, decir cosas, vender cosas a la gente si sabes que luego no las vas a aplicar. Ahora es cuando a él le toca pasar la prueba de si un día consigue precisamente ser alternativa real y convertirse en primer ministro. Yo no creo que fuese una buena idea o un buen resultado para los que pensamos en la moderación,
aplicar lo que yo creo que a mi juicio es inaplicable, o sea, revisar las relaciones con la OTAN, plantear, nacionalizar la banca en el Reino Unido, a mí me parece que son, a mi juicio, utopías inaplicables, pero bueno, ahí están los británicos para decirlo. ¿Está de acuerdo Muni Jensen con Manuel Erice o se necesitan gente que piensen en la gran utopía para que el mundo salga adelante? Siempre tiene que haber personas pensando en los ideales. La pregunta es si la retórica de cambio se traduce en buenos gobiernos, y eso lo hemos visto en distintos casos que no es tan fácil como el caso de Grecia. Y lo curioso es que este movimiento antiestablecimiento, antiinstituciones están haciendo no solamente en Reino Unido, sino en muchos países desde fuera de los partidos, como es el caso de Grecia y de la propia España, y también desde dentro, como el caso de Estados Unidos en ambos partidos y el caso de Reino Unido con Jeremy Corbyn. Es muy difícil gobernar, el propio Corbyn no tiene suficientes personas para conformar este gabinete en la sombra, pero lo que tiene de válida esta aparición de los líderes que generan y despiertan emociones entre la gente, sobre todo emociones de protesta, es que abre un debate serio dentro de los partidos sobre su propia existencia, su propia supervivencia y la necesidad de transformación que tienen. Sacaba el New Yorker, la revista New Yorker, una nota bien interesante sobre Corbyn titulada The Corbyn Supremacy, y compara a este político con un niño que en una fiesta de cumpleaños de unos jovencitos lo invitan a última hora a la fiesta y todos saben que es una especie de nerd, un niño que no encaja con el grupo y que poco a poco, a medida que avanza la fiesta, se van encariñando con él hasta que al final lo terminan adorando. La pregunta es si el año entrante lo van a volver a invitar y si puede sobrevivir en su popularidad ya como una persona que está de alguna manera gobernando. Me llamó también la atención la columna de Pablo Iglesias, que humildemente la llama el Pablo Iglesias inglés, el Pablo Iglesias británico, y donde él mismo se compara justamente con este líder y creo que trata de aprovechar el triunfo de Corbyn para reencaucharse un poco, ya que está cayendo en las encuestas en su propio país. A propósito de Donald Trump, que siempre decimos que no vamos a volver a hablar de Donald Trump, hay una encuesta, y usted lo mencionaba hace un momento, al precandidato republicano del diario The Washington Post y ABC News, según la cual, si las elecciones fueran hoy y los candidatos fueran por el Partido Demócrata Hillary Clinton, por el republicano Donald Trump, Hillary Clinton lograría el 46% de los votos y Trump el 43%. Es decir, una diferencia de 3 puntos porcentuales que es casi un margen de error. ¿Qué lectura le da usted a ese sondeo? Bueno, yo creo que hay que empezar diciendo que todavía queda bastante tiempo para las elecciones, para el día D del que estás hablando, que es en noviembre de 2016. Es verdad que los que decíamos antes del verano, yo creo que la mayoría, yo primero, que esto de Trump iba a ser flor de un día o flor de un verano, pues realmente no ha sido así. Es verdad que conecta con lo que está haciendo, digamos, bueno, él sabe conectar y hay que reconocerlo, está conectando bien con esa forma de pensar de la mayoría de la población, anti-establishment, en este caso de lo que los potenciales votantes republicanos, bueno, una crítica muy feroz y muy dura, muy de fondo además, muy preocupante yo creo para los republicanos, de lo mal que han hecho las cosas en este tiempo, incluso después del midterm de 2014, pues tienen control de las cámaras, pero no saben o no están sabiendo reconducir o llevar eso a una política, digamos, que la gente entienda o que la gente valore. Y claro, en este momento es verdad que Trump se ha convertido hoy por hoy en una alternativa o en un líder republicano en ciernes. Yo sigo pensando que no es así, pero hay un dato muy importante además de ese, y es que ahora mismo las dos personas que están liderando, digamos, el lado republicano son Trump por un lado y también Ben Carson, que es otro anti-establishment, es decir, son los dos que de manera muy clara lideran en estos momentos, digamos, las ambiciones republicanas, y ahora mismo, bueno, yo no sé si eso se convertirá, tenemos un debate a la vuelta de la esquina de los republicanos. Pasado mañana. Vamos a ver qué ocurre, pero hombre, yo creo que no es bueno ni para los republicanos y yo creo tampoco para la clase política norteamericana y en última instancia para Estados Unidos. Yo creo que todo lo que es, digamos, echar abajo las normas establecidas, otra cosa es reformarlas, pero la revolución frente a la reforma me parece siempre muy peligrosa. Según este sondeo, los hispanos en un 69% respaldarían a Hillary Clinton y en un 21% a Donald Trump, una diferencia de 48 puntos. Barack Obama ganó las últimas elecciones frente a Mitt Romney con una diferencia de 44 puntos a favor, por supuesto, de Obama. Yo empiezo diciendo que yo creo que esta encuesta es comparar peras con manzanas,
Hillary Clinton es una de 2 candidatas en su partido, Donald Trump es uno de 17, ha tenido un crecimiento en las encuestas bastante dramático en los últimos meses, pero no es un reflejo real de lo que está pasando adentro del Partido Republicano, mientras lo que está pasando con Hillary sí. Y ahí creo que los números de Hillary son más fijos y creo que cambiarán un poco menos que la espuma que pueda salir de un candidato u otro dentro de las primarias republicanas. Hillary tiene que preocuparse es porque está perdiendo dentro de su propio partido bastante popularidad y perdió 10 puntos en la última encuesta que tuvo. Lo que sí compara esta encuesta es qué tan desfavorable es la visión de cada uno de los candidatos Trump y Clinton dentro de su propio partido. La opinión desfavorable de Trump es de 40% y de Clinton es solamente del 18%. Entonces son números que demuestran que quizás la espuma de Trump se está bajando. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington, ciudad a donde además, Manuel, llega esta noche el rey Felipe de España, el rey Felipe VI con su esposa, la reina Leticia. La primera visita oficial que hacen los monarcas españoles a este país. Mañana se verá el rey con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y posteriormente, casi a finales de la semana, porque él se va el viernes, estará en San Agustín, una ciudad, la primera ciudad fundada por europeos y que además ha tenido una existencia continua en Estados Unidos, en el estado de la Florida, muy cerca de la frontera con Georgia. Una ciudad que además tiene un fuerte español y que no pudo ser tomada ni en el siglo XVIII, cuando se produjo la guerra de la oreja de Jenkins entre Inglaterra y España, ni tampoco en el siglo XIX. Pues el rey va a ir a parar allá a San Agustín, que fue el primer sitio en donde Henry Flagler, un multimillonario muy amigo de los Rockefeller, fundó el primer gran hotel en la Florida y empezó el turismo en la Florida. ¿Qué importancia tiene la visita del rey Felipe a Estados Unidos? ¿Es una cosa puramente cultural o hay más cosas? Bueno, pero yo creo que tiene el doble sentido, por un lado político, por supuesto, que es la de alguna manera, bueno, todos sabemos que el papel del rey siempre es un papel moderador, no político, lógicamente, pero de alguna manera avala lo que es la magnífica relación que ahora mismo existe entre España y Estados Unidos. Ha habido siempre altibajos, yo recuerdo la etapa anterior con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, donde hubo bajones en esa relación, pues porque estaba por medio, sobre todo en la última etapa del gobierno Bush, la guerra de Irak y la oposición abierta y además contundente del gobierno español. Que Rodríguez Zapatero no se puso de pie cuando pasó la bandera de Estados Unidos, es un desfile militar. Efectivamente, un desprecio que desde luego sentó mal no solamente a los republicanos y al señor Bush, sino a todo norteamericano, como todos sabemos. Bueno, yo creo que ahora mismo esa relación está pasando por un magnífico momento, un ejemplo solamente más allá de las relaciones de los asuntos habituales. Hay 2 temas, sobre todo, que ahora mismo la relación es extraordinaria, es la lucha contra el yihadismo, donde hay una cooperación permanente entre el gobierno de Estados Unidos y el español, y por supuesto también todo lo que tiene que ver con asuntos diarios permanentes de política entre ambos países. Y en estos momentos, en septiembre, precisamente el día 23 de septiembre, se formaliza lo que es la última presencia de una fragata norteamericana en una base española, la base de Rota, lo que va a suponer en este caso la presencia de ese buque, el cierre, el término de lo que es todo el escudo antimisiles. Esto es muy importante para Estados Unidos y para la seguridad del este de Europa, sobre todo ahora mismo que estamos con la guerra de Ucrania, y ahí España, como ya lo es tradicionalmente desde el franquismo, un aliado muy estrecho en lo que es la presencia de bases norteamericanas en España. Pero además de eso está la parte cultural. La parte cultural, lo que viene a decir la presencia española es concretamente la búsqueda o el reencuentro con las raíces españolas. Hay un tema que incluso en España también, pero en Estados Unidos por supuesto no se conoce, y es la importancia que tuvo la ayuda española a que ganase la guerra en aquel momento las colonias norteamericanas frente a los ingleses. La independencia de Estados Unidos se debe fundamentalmente a Francia, con una estimable, grandísima ayuda de España. Y eso es un tema que España pues, ha ido intentando recuperar, con ayuda precisamente también de la sociedad civil norteamericana, y esa raíz española, que es evidente porque los hechos históricos lo dicen, se ha ido fortaleciendo y se va a ir fortaleciendo a través de la historia. Pero el caso concreto de San Agustín que citabas, por terminar con ello, desde que Pedro Menéndez de Avilés descubrió San Agustín, 1565, lo que hay que decirle a la gente que no sabe es que fue la primera ciudad europea
pero fue española, no fue inglesa ni fue francesa, fue española, y esa es, bueno, pues la idea de que la huella española fue la primera que, digamos, se plantó en los actuales Estados Unidos de América. Un minuto. Hay historia más reciente, el rey cuando en sus épocas de príncipe paseaba en bicicleta por Georgetown, donde era estudiante, estableció unos vínculos fuertes con esta ciudad. Pero creo que también detrás hay una arremetida comercial de las grandes empresas españolas que tienen enorme presencia en temas de infraestructura, mucho en la Florida, pero en el resto de Estados Unidos también. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington en primer término y de momento para darles las gracias y despedir a Manuel Erice de ABC, a Muni Jensen, analista política de este programa, y a continuación no se pierden la entrevista con Rebecca Greenspan, la secretaria general iberoamericana que pasó en las últimas horas por esta mesa, por este programa. Aquí está. Estamos en Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington con una invitada muy especial. Se trata de la secretaria general iberoamericana Rebecca Greenspan. Doña Rebecca, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Qué gobiernos lo están haciendo bien y cuáles no lo están haciendo tan bien? ¿Con nombre y apellido? Sí, se puede, sí, claro. Yo quiero decirle que estábamos hablando usted y yo antes, yo soy un poquito más optimista sobre América Latina. Porque a mí me parece que esto que ha pasado, ¿no? de que la sociedad ha salido a la calle, de que la sociedad está exigiendo mucho más transparencia, mucho menos corrupción, que tiene menos tolerancia, digamos, hacia los males de la sociedad, es una cosa muy positiva. Yo creo que eso es lo que cambia las sociedades. Y me parece que los gobiernos, o las instituciones, no los gobiernos, las instituciones están respondiendo. Finalmente, en América Latina se están investigando y los tribunales han actuado en el caso de Guatemala, en el caso de Brasil. A mí me parece que eso son buenas noticias para la región latinoamericana. Y no sé si puedo decir los gobiernos lo están haciendo mejor. Yo creo que la sociedad lo está haciendo mejor. Pero en el caso mexicano funcionan también las instituciones, porque fíjese que estamos con este problema de que no se sabe todavía muy bien qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de Iguala, en el estado de Guerrero. Acaba de aparecer un informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos donde dicen que los cadáveres que según las autoridades habían sido incinerados en un sitio no lo pudieron haber sido por distintas razones. ¿Está fallando algo ahí? Sí, pero fíjese, por supuesto que hay un fallo ahí importante, pero fíjese, en primer lugar, el gobierno de México dejó que entrara la comisión a investigar. En segundo lugar, ha prorrogado su mandato para que siga investigando. Y en tercer lugar, el presidente Peña Nieto dijo que aceptaba el informe y que se lo iba a dar pues, a su gobierno para que lo viera, para que pudiera responder, para que pudiera acompañar, digamos, esa investigación. A mí esas tres cosas me parece que en algunos años anteriores no hubiera pasado. Y esto se lo digo porque mi generación, claro, yo vengo de Costa Rica, que hemos tenido la suerte de no vivir bajo ninguna dictadura y de haber tenido un país estable y democrático. Pero yo me acuerdo de la Centroamérica que no era así, y me acuerdo de la Latinoamérica que no era así, allá por los años 70 y a principios de los 80. Entonces a mí me parece que estos son cambios muy importantes, no de sociedades perfectas, no de sociedades que ya saben cómo responder o cómo hacerlo, pero que comienzan a no tener más alternativa que responder ante una sociedad que ya no se queda callada, que tiene una voz y que además no se conforma con cualquier respuesta. El gran conflicto latinoamericano de las últimas semanas, las últimas dos, ha sido el de la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Hubo algunos agentes de la fuerza pública venezolana heridos por delincuentes colombianos. En Venezuela viven 5 millones de colombianos y hay delincuencia colombiana. Pero la reacción del presidente Nicolás Maduro a la luz del gobierno de Juan Manuel Santos en Bogotá ha sido desmedida. Han sido deportadas más de 1000 personas, se les ha marcado la casa a muchas de esas personas con una letra D para derribarla. Los organismos internacionales han dicho que lo que está haciendo Maduro está mal. Los editoriales del diario The New York Times y de The Washington Post dicen exactamente lo mismo. Y la arremetida verbal de Maduro contra Santos y ahora últimamente las respuestas de Santos pues han ido subiendo de temperatura. ¿Qué solución le ve usted a eso? Porque
Se habla de mediación, Santos ha dicho que Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, lo podría hacer. ¿Usted cree que es el momento de una reunión de ellos dos cara a cara o como ya el rifirrafe es tan serio y se están diciendo cosas muy feas, de pronto una reunión de los dos complica las cosas? Mire, la lógica de la escalada, ¿verdad?, ante la presión interna es un camino que ya conocemos, ¿verdad? A mí me parece que eso hay que desescalarlo y que tiene que haber una fórmula diplomática que tienen que encontrar los dos países. La reunión entre los dos presidentes no es una cosa que se pueda no plantear, ¿verdad? Los dos se lo han planteado, de hecho, en sus declaraciones. ¿Cuál es el momento? Tiene que haber un momento propicio para que eso suceda, para que pueda llevar realmente a una solución, porque si no quema usted, pues el último cartucho, ¿no? Pero mire, no hay duda de que hay problemas en la frontera venezolana y colombiana. Yo recuerdo una frase que decía, la historia siempre vuelve y la geografía nunca cambia, ¿verdad? Estos son dos países que van a seguir siendo países hermanos donde hay montones de familias colombo-venezolanas, no son solo colombianas o venezolanas, son dos pueblos que se han hermanado durante muchísimos años. Eso se tiene que resolver, ¿verdad? Yo no tengo duda de que tiene que tener algún camino de resolución y no veo ningún otro, a menos que alguien me diga si hay una solución mágica, que el hablar, el dialogar y el buscar soluciones por la vía diplomática, ¿verdad? Está ahí también, pues ha llegado la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que hay un tema fundamental, ¿no?, que es el sufrimiento de la gente y que hay que hacer todo lo posible para aminorar los efectos que sobre la población esto está teniendo, porque es una crisis humanitaria, ¿no? Los niños en la escuela, las familias y sus enseres, el lugar donde vivían, los permisos de trabajo, la documentación. Bueno, yo creo que mientras a todo eso hay que dedicarse, pero por supuesto hay que buscar una solución más permanente, que tiene que ser por la vía diplomática. Si yo le pidiera a usted que sugiera un mediador para resolver el lío entre Santos y Maduro, ¿a quién sugeriría? Ni bajo tortura le contesto esa pregunta. Mire, hay más cosas en América Latina. En su cargo usted siempre está muy pendiente de las cumbres iberoamericanas, las cumbres a donde acuden todos los países de América Latina y también Portugal y España. Sí. De hecho, su oficina está en Madrid. Esas cumbres sirven porque las últimas cumbres de estas son cumbres donde hay ausencias notables, muchos presidentes no van, bueno, es imposible además poner de acuerdo ideológicamente a todos los presidentes de la región, como es apenas obvio, pero uno se pregunta eso, si hay alguna utilidad en estas cumbres o si más bien se trata de unas delegaciones que van allá a pagarse un hotel y a pasear un rato y a echar unos discursos, algunos de los cuales son muy aburridos. Mire, es muy lógica su pregunta y me parece muy pertinente. En primer lugar, en la cumbre de Veracruz, que fue la última cumbre, se tuvo la mejor asistencia junto con la cumbre que hubo en Chile de todos los últimos años. En segundo lugar, la declaración tiene 7 páginas, no 40. Eso es un logro. Eso ya es un logro, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, de verdad es una declaración mucho menos retórica y es una declaración mucho más dirigida a determinados programas. ¿Cuáles son los programas a los que estamos apostando? ¿Y cuál sería el valor entonces que esto tendría? Estamos apostando al tema de la educación con un programa de movilidad académica para los jóvenes iberoamericanos que estamos convencidos que les ayudará a una mejor inserción en el mercado laboral y a eso nos comprometimos. A un programa de formación en prácticas, porque también para los jóvenes eso de que no lo contratan porque no tiene experiencia y si no lo contratan pues nunca va a tener experiencia, ¿no? Con la formación en prácticas, si las empresas se abren, cosa que nos ofrecieron, a la formación en prácticas, pues podríamos dar una respuesta a eso. Y un programa cultural, porque realmente hay un acervo cultural impresionante en la región iberoamericana que da pie para muchos emprendimientos y para muchas cosas positivas en la construcción social a lo que nosotros nos vamos a dedicar. Entonces, nuestro campo es educación, junto con las otras organizaciones del sistema iberoamericano, como la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es lo cultural y son los programas de cohesión social, que son las pequeñas y medianas empresas.
con eso nos damos por satisfechos. No tenemos que estar en todo, no tenemos que apostar a todo. Son programas muy concretos que cuentan con el apoyo de todos los presidentes y que me parece que establecen pues, posibilidades de que hagamos aquello que nos une y no aquello que nos divide. Gracias por haber estado aquí, Rebeca Grinspan. Muy amable, muchas gracias. Y a ustedes hasta la próxima.